Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Estamos en el capítulo 1 de Romanos y habíamos empezado el versículo 2. Entonces vamos a retomar el versículo 2 para continuar. Recordemos que en el versículo 1 del capítulo 1 de Romanos, Pablo hace ver de que él fue llamado para ser apóstol, exclusivamente para predicar el evangelio. Un evangelio que fue prometido desde el Antiguo Testamento y del cual hablaron los profetas. En ese versículo 2 dice que él había prometido, hablando del Señor, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y ya habíamos visto algunos versículos en donde se habla, por ejemplo, primera Pedro, habíamos visto que Pedro habla ahí de que los profetas habían indagado acerca de este evangelio y que ellos se habían puesto toda la diligencia, sin embargo no entendieron o no tuvieron la revelación con respecto al evangelio. Y en Romanos 1:2, que estamos viendo de 1:2 al 6, dice que forman un paréntesis que presenta una definición del evangelio. Una definición del evangelio que en primer lugar es todo lo referente a Jesucristo. Tal vez yo quisiera oír la opinión de ustedes, ¿qué entienden por evangelio? Así en una forma resumida, vamos a dar oportunidad a unas dos hermanos, para que nos digan qué entienden por evangelio. Enciende su micrófono y nos explican. Del conjunto de libros de la Biblia. Conjunto de libros de la Biblia. ¿Otra opinión? Está el contenido, en los evangelios está contenido la voluntad de Dios y por eso envió a su Hijo para rescatar a su pueblo. Correcto. Los dos tienen razón, pero básicamente diríamos que, ¿sí? Yo tengo otra, para mí es una doctrina. Una doctrina. Una doctrina establecida por Dios, pues para... Ok, gracias hermano Jorgito. Digo. Ok, básicamente y en síntesis, el evangelio trata sobre el nacimiento, ministerio, muerte, resurrección, ascensión y coronación de Jesucristo. Eso es la esencia del evangelio. O sea, es una revelación que Dios nos ha dado con respecto al ministerio de su Hijo, Jesucristo. Dice que él había prometido antes. Los antagonistas judíos de Pablo lo acusaban de predicar un mensaje nuevo y revolucionario que no tenía relación alguna con el judaísmo. Obviamente, casi nada que ver con el judaísmo, porque el judaísmo, recordemos que se basaba básicamente en la ley de Moisés y ellos eran muy practicantes de los rituales y de la ley ceremonial. Eso era lo que, por eso se dice que estos eran antagonistas de Pablo. Eso está en Hechos 21-28.
Y dice ahí, en lo que dice Hechos 21-28, dice, dando voces, varones israelitas, ayudad. En este caso, Pablo está en el templo y lo han prendido, lo han tomado preso los judaizantes. Y dicen estas palabras, varones israelitas, ayudad. ¿Ayudad en qué sentido? Porque quieren apresar a Pablo. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo. ¿Qué es lo que enseña? La ley y este lugar, dice. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este lugar, este santo lugar. Pero realmente Pablo no había profanado el templo, porque él andaba ahí en la ciudad, andaba con Trófimo, y Trófimo era de origen griego, y entonces ellos asumían que Pablo lo había metido al templo, y sí estaba establecido que al templo no podían entrar los gentiles. Entonces ellos se levantan, estos judaizantes, y hacen un alboroto y toman a Pablo y lo empiezan a golpear, y tiene que intervenir el tribuno, lo llevan a la cárcel y el tribuno ordena azotar a Pablo. Pablo se defiende diciendo que él es ciudadano romano y que si está permitido que a un ciudadano romano, sea castigado sin que se le haya hecho un juicio. Entonces el que lo va a azotar ya no lo azota, va a avisarle al tribuno, y llega al tribuno y le pregunta que cómo ha obtenido la nacionalidad romana, porque él había pagado mucho por eso. Entonces Pablo le explica que él de nacimiento tenía la nacionalidad romana, entonces lo dejan libre. Entonces ahí siguiendo la lectura dice, pero el Antiguo Testamento está repleto de profecías acerca de Jesucristo y el Evangelio, ¿verdad? Cuando Pablo dice sus profetas, él se refiere no solo, desde luego, a hombres tales como Isaías o como Jeremías, sino también a Moisés, a Samuel, David, etcétera, etcétera, todos los profetas. Para hablar en lenguaje que hasta los niños entienden, aquí hay una comparación o una explicación, que el Antiguo Testamento es explicado por el Nuevo Testamento y que el Nuevo Testamento está contenido en el Antiguo Testamento. En forma similar, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento es revelado por el Nuevo Testamento. O sea, hay una relación muy estrecha entre los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Sin embargo, hay personas que desechan totalmente el Antiguo Testamento, aduciendo que estamos en la gracia, y entonces lo descartan. Pero no se puede descartar porque, como decimos ahí, que el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento y que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo. Bueno, lo que Pablo escribe aquí es exactamente lo que Jesús también proclamó. ¿Y qué dijo Jesús? Por ejemplo, en Lucas 4:21 dice, hoy mientras vosotros lo oís, se está cumpliendo este pasaje de la Escritura. Y está hablando de pasajes del Antiguo Testamento. Y en Lucas 22:37 vuelve a decir el Señor, porque os digo, lo que ha sido escrito se debe cumplir en mí. ¿Ha sido escrito en dónde? En el Antiguo Testamento. Y fue contado con los transgresores. Si ese pasaje que se refiere a mí está llegando a su cumplimiento. O sea, el Señor les anuncia que esas profecías del Antiguo Testamento se están cumpliendo en su persona y que en ese momento se está dando cumplimiento a varias de esas profecías. Lo que debe enfatizarse aquí es que tanto Jesús como Pablo tenían en alta estima al Antiguo Testamento. Obviamente, ¿va? Lo consideraban sagrado. Cuando alguien rechaza el Antiguo Testamento, está rechazando no solo a Jesús, sino que también a Pablo. O sea, es algo delicado rechazar el Antiguo Testamento. Versículo 3 dice, de Romanos 1, acerca de su hijo. Ahí está, miren, o sea, si la agarramos de corrido la lectura del 1 y el 2, dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su hijo. Por eso decíamos que el Evangelio tiene que ver básicamente con Jesucristo, el Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Pablo tiene el cuidado o le es revelado que ese linaje del Señor que procedía de David era según la carne.
porque obviamente el Señor no tiene origen, Él ha sido desde la eternidad. Sin embargo, si nos vamos a ver la parte física del Señor, Él era descendiente de David. Si Él era descendiente de David y la costumbre en el pueblo de Israel era reconocer como reyes a los descendientes que venían de David, la pregunta es, ¿por qué al Señor no lo reconocieron como rey? Si Él era un descendiente de David, o sea, Él debía de haber ocupado el trono en ese momento. Sin embargo, eso lo dejaron en el tintero, lo pasaron por alto y no lo vieron, aunque el Señor después les va a aclarar ese punto. Aquí se refiere a la humanidad de Jesús. Él nació de una virgen porque había sido declarado el Hijo de Dios, el Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. Cuando hablamos del Espíritu de santidad, nos estamos refiriendo al Espíritu Santo. Y es reconocido como el Hijo de Dios por su resurrección de entre los muertos. Mire cómo la resurrección juega un papel muy preponderante, importante en el Evangelio. Porque este es como el sello o la ratificación de quién era el Hijo de Dios. Este Evangelio es entonces totalmente acerca de Jesucristo. Es acerca de lo que Él ha hecho, de lo que Él hizo y de la obra que Él realizó durante los 3 años y medio que Él estuvo ejerciendo su ministerio. Él es el Hijo de Dios, pero también es Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese es un nombre maravilloso. Hoy en día estamos viendo y oyendo mucho acerca de que lo que necesitamos es la religión de Jesús. Yo les pregunto, y usted me contesta ahí rapidito para no gastar mucho tiempo, ¿qué religión tenía el Señor? Ninguna. Perfecto, hermana Temita. Y ahí lo sigue diciendo. Pero Jesús no tenía ninguna religión. Él no necesitaba ninguna religión, pues Él era y es Dios, ¿verdad? Él no podía adorar a otro. Es a Jesús a quien nosotros debemos de adorar. Ahora bien, en este Hijo, quien sin dejar de lado su naturaleza divina, asumió la naturaleza humana. O sea, Él tenía 2 naturalezas, la divina y la humana. Aunque era rico, por amor a nosotros se hizo pobre. ¿Para qué? Para que por medio de su pobreza nosotros pudiéramos ser enriquecidos. Eso lo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Ahora, ¿a qué riqueza se está refiriendo cuando dice que era rico? Obviamente a una riqueza espiritual, porque todos sabemos que el Señor nació en un pesebre, o sea, físicamente Él era pobre y su familia era pobre también. En la plenitud del tiempo nació de una mujer, de María. Eso está en Gálatas 4:4 también. Durante su peregrinación terrena, fue de verdad varón de dolores, experimentado en quebranto, como decía Isaías 53:3. Y uno lo puede ver en todos los evangelios, que durante su ministerio el Señor experimentó ser un varón de dolores y experimentado en quebranto. Nuestro pasaje nos informa también que en lo referente a su naturaleza humana, Jesús nació del linaje de David. O sea, es cualquiera que estudie las generaciones de Jesús, vamos a encontrar que él procedía directamente de la línea del rey David por medio del rey Salomón, ¿verdad? Entonces, él sí tenía un linaje real. O sea, por eso es que decimos que él era rey y debió del pueblo de Israel, cuando él nació, debieron de haberle considerado como un hijo del rey David. Esto sucedía en cumplimiento de la promesa frecuentemente repetida, y eso lo podemos ver en 2 Samuel 7:12
13 y 16, que ahí habla ahí está la profecía de que el Señor le daría a David un descendiente y que iba a tomar el reino y se iba a sentar en el trono y que su reino iba a ser eterno. Aunque él humanamente estaba naciendo de María, pero María, tanto María como José, también eran descendientes del rey David. Por los dos lados, ellos eran descendientes de diferentes hijos de Salomón. Uno de David, pero uno era Salomón y el otro era Natán. De esos dos hijos de David procedían María, uno María y dos José. Entonces, sí, los dos tenían que ver en esa realeza que correspondía al pueblo de Israel. De no haber sido él descendiente de David, no podría haber sido el Mesías. ¿Por qué él no podía haber sido el Mesías si no era descendiente de David? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, porque la profecía decía exactamente que el Mesías sería descendiente de la línea de David. Eso lo decía la profecía y lo podemos ver ahí en 2 Samuel capítulo 7 que acabamos de mencionar. Ya que la profecía respecto a él debía cumplirse y se estaba cumpliendo en ese momento. El Señor en su estado de humillación, o sea, en su naturaleza física, sin embargo, no podía durar para siempre, porque dentro del propósito de Dios estuvo siempre que el Señor solo iba a estar por unos años aquí en esta tierra para cumplir la voluntad del Padre y para ir al sacrificio con el objetivo de salvar a muchas personas, de morir en nuestro lugar. Él fue el sustituto nuestro en el sacrificio. ¿Se recuerdan que cuando Abraham, el Señor le pidió a Abraham que le sacrificara a su hijo y que era el único hijo que tenía Abraham, y Abraham ya tenía 100 años, más de 100 años o 100 años, y Sara andaba por la edad de 90 años, una edad en donde ya no se podía naturalmente tener hijos. Sin embargo, el Señor le había prometido a Abraham que le iba a dar un hijo, y Abraham no veía que llegara ese hijo. Y se recuerdan que Sara entonces le dijo a Abraham que cegara a su sierva, que era egipcia, Agar, para que tuviera descendencia de él. Pero Abraham no había entendido o no había comprendido en toda la dimensión la promesa de Dios, que Dios le había dicho que le iba a dar un hijo de Sara. Y como ya estaban ancianos, Sara se preocupó de que no llegaba ese hijo. Y cuando llegó el Señor por medio de aquellos ángeles y le anunció a Sara que iba a tener un hijo, Sara se rió, ¿se recuerdan? Y el Señor le dijo, ¿por qué te has reído? Porque no le creían, porque para Dios, hermanos, no hay nada imposible. Sin embargo, nació Isaac, y cuando Isaac era un joven, el Señor le pidió a Abraham que lo sacrificara. Abraham no se negó. Abraham le ha de haber dolido en lo más profundo saber que tenía, y él mismo iba a tener que sacrificar a su único hijo, Isaac. Y cuando fue al monte Moria, que es Hebrón también, a punto de sacrificarlo, sucede un milagro. Porque cuando Isaac le pregunta al Señor, a su padre Abraham, que dónde está el cordero para el sacrificio, Abraham le dice, el Señor proveerá. Y en el momento que él iba a dar muerte a Isaac, aparece un cordero ahí trabado entre un zarzal. Y entonces fue Abraham y lo tomó. Fíjese que ese cordero era un cordero inocente. Sin embargo, ahí estaba la figura que muchos años después se iba a dar con el Señor. Y entonces Abraham sacrificó al cordero en lugar de su hijo. O sea, el cordero fue el sustituto de Isaac. Desde ahí, el Señor estaba anunciando que toda la humanidad no íbamos a ser sacrificados o muertos o ir al infierno eternamente, porque Dios iba a proveer
un sustituto, un cordero sustituto por nosotros. Y eso fue lo que Juan les dijo a sus discípulos cuando el Señor llegaba al río Jordán y les señaló y les dijo, he ahí el Cordero de Dios, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, el Señor fue nuestro sustituto para ir al sacrificio y Él pagó por nosotros. Pero desde entonces viene toda esta figura. Entonces dice, como recompensa de Dios a su Hijo, por su buena voluntad de soportarla, Él, o sea, el Señor, fue por virtud del Espíritu de Santidad, o sea, el Espíritu Santo, Él fue designado para ser Hijo de Dios en poder o investido de poder. Pero aquí hay que tener cuidado con este texto, porque alguien podría pensar que por haber él resucitado, por el poder con que fue investido, que entonces al Señor se le dio el título de Hijo de Dios. Pero Jesús, como decíamos, él no tiene origen. Él ha sido eterno. Él siempre ha sido el Hijo de Dios. Él mismo ha sido Dios. Pero sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista físico, natural, el Señor, como Jesús, el Hijo de María, él sí fue investido en poder por el Espíritu de Dios. Recordemos que desde que el Señor estaba en el vientre de María, dice que él fue lleno del Espíritu Santo. O sea, ya el plan de Dios se venía desarrollando desde antes que Jesús naciera, en que la Virgen lo diera a luz. Entonces, viendo el versículo 4, nos dice que fue declarado, así dice Pablo aquí en el versículo 4 de Romanos 1, fue declarado Hijo de Dios, con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea, que la resurrección es tan importante en este punto para entender que el Señor fue llamado Hijo de Dios físicamente, pero lo era espiritualmente, pero espiritualmente, como decíamos, él era Hijo de Dios eternamente. Pero aquí cuando él resucita, entonces fue declarado, dice, Hijo de Dios. Y en relación a eso comentamos que aquí hay que aclarar que la resurrección no fue lo que hizo Hijo de Dios a Jesucristo. No es así. Yo, por favor, quiero que esto lo entendamos bien, porque si no podríamos equivocarnos. Tenemos aquí, pues, la perfecta humanidad de Cristo y también su perfecta deidad, o sea, sus dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Pero el credo más antiguo de la iglesia, porque la iglesia tiene algunos credos, pero el más antiguo de los credos de la iglesia decía, refiriéndonos a Jesucristo, que él es tan hombre como cualquier hombre y tan Dios como el mismo Dios, ¿verdad? Tan hombre como cualquier hombre, pero tan Dios como el mismo Dios. Jesús no es más hombre porque es Dios, ni es menos Dios porque haya sido hombre. Él es Dios y hombre. O sea, él tiene esas dos características o naturalezas, la humana y la divina. Él es Dios y hombre. La resurrección lo comprobó todo. En la resurrección se ve esa comprobación de esas dos naturalezas del Señor y lo presentó como el Hijo de Dios. Vean cómo Pablo al principio de su carta a los romanos está haciendo mucha referencia a Jesucristo y está tratando de que los romanos entiendan estas dos naturalezas del Señor y que Pablo había sido escogido, llamado y escogido para predicar de Jesucristo por medio del evangelio y que ese evangelio había sido anunciado desde los profetas y ya hemos visto algunos pasajes de que los profetas así lo decían y entonces aquí a Pablo está desarrollando esa revelación del Hijo de Dios. Le vemos primero en los días de su humanidad con un cuerpo físico caminando sobre esta tierra, siendo despreciado y siendo rechazado
por los seres humanos, porque por lo menos vimos en el Evangelio de Marcos y en el de Lucas, que ya los estudiamos, que el Señor en muchas ocasiones fue rechazado por su mismo pueblo. De hecho, Juan nos dice en el capítulo 1 y versículo 11, dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, refiriéndose al pueblo de Israel, pero a todo aquel que le reciba le da el poder o la potestad de ser llamado hijo de Dios, porque él fue rechazado, fue despreciado. Le vemos en su debilidad, en su naturaleza humana. ¿Cómo? Cuando estaba sentado descansando junto a un pozo, por lo menos una de esas veces. Y también cuando descansaba en una barca que estaba siendo sacudida por la tempestad. Porque él como hombre, como ser humano, también experimentó lo que nosotros experimentamos. El cansancio, las alegrías, las emociones, las tristezas, el dolor. Él lo experimentó todo en su naturaleza humana. Y finalmente le vemos pasar por la vergüenza de la cruz. ¿Por qué vergüenza? Porque solo eran crucificados los peores criminales, de acuerdo con las tradiciones judías y las costumbres. Solo los más peligrosos criminales eran muertos por medio de la cruz. Y entonces al Señor le toca pasar esa vergüenza, porque él no fue ningún criminal. Él no merecía esa cruz. Sin embargo, así estaba establecido por Dios mismo. Esa era la voluntad del Padre y él asumió ese sacrificio. Pero llegaría el momento en que sería resucitado de los muertos. Y eso, cuando él estuvo todavía vivo, ejerciendo su ministerio, nadie de los apóstoles ni ninguno de los judíos se imaginaban que él iba a resucitar después de muerto. Eso fue una noticia que les cayó, pero como una bomba, les sorprendió cuando ellos se enteran de la resurrección del Señor. Su resurrección probó la veracidad de sus palabras cuando dijo en Juan 8:23. Y él lo estuvo anunciando, hermanos. Hay varios versículos, los vimos cuando estudiamos esos dos evangelios, que él lo estuvo diciendo y a la saciedad y no le creyeron. Y aquí en Juan 8:23 él les había dicho, vosotros sois de aquí abajo, yo soy de arriba. Mire, contundente la declaración del Señor. Yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, pero yo no soy de este mundo. Está diciendo que él, su naturaleza es celestial, que él es divino, que él no pertenecía a este mundo, estaba en este mundo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Los días de caminar por los polvorientos caminos de Israel se habían terminado cuando él llega a la cruz. Ahí se termina. Él había regresado de los muertos con gran poder. Su resurrección había comprobado y demostrado la veracidad de su nacimiento virginal. Mire, la resurrección había comprobado y demostrado la veracidad de su nacimiento virginal. Evidentemente, él era el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios dotado de todo, con todo poder, definitivamente. Y él dio señales maravillosas, portentosas, a la saciedad de que él tenía todo el poder. Y la gente se extrañaba y los fariseos lo cuestionaban, los sacerdotes, el sumo sacerdotes lo acusaban porque no creían que él era el Hijo de Dios. En lo que tiene que ver con la designación desde la eternidad efectuada en el tiempo, ahí lo podemos ver en Salmo 2, versículos 7 y 8, en Hechos 13:33 y en Hebreos 1:5 y en Hebreos 5:5. Ahí podemos ver esa designación que está desde la eternidad y que a través del tiempo se da cumplimiento a esa profecía. La exaltación de que se habla se efectuó a través de su resurrección de entre los muertos. En otras palabras, su gloriosa resurrección fue el primer paso importante en su trayecto a la gloria. Si unimos palabras o conceptos,
tenemos que después de la exaltación se da su resurrección y que después de su resurrección ocurre su gloriosa, resurrección que lo lleva a la gloria, porque él entonces fue coronado como el rey de todo el universo y se sentó a la diestra del Padre. Fue seguida por la ascensión de Cristo. Después de la resurrección se da la ascensión de Cristo, su coronación de la cual hablaba, y el acto final de derramar al Espíritu Santo a la iglesia, porque esto no se hizo en el Antiguo Testamento con todos los judíos. Sin embargo, con la iglesia sí se derramó su Espíritu Santo. Y nosotros somos testigos porque nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y Pablo nos dice que fuimos sellados con el Espíritu de Dios y que el Señor dio las arras, o sea, en un anticipo de nuestra redención, para que cuando llegue ese momento, nosotros, al igual que el Señor, vamos a ser glorificados. Yo pregunto a alguno de ustedes, ¿cuándo fue el día en que usted recibió al Espíritu de Dios? ¿Cuándo fue ese día? Enciende su micrófono. El día que lo acepté en mi vida como el único Salvador. Salvador. Ok. Y dígame, hermana Temita, ¿cuándo fue ese día? El 3 de noviembre de hace 3 años. O sea, 4 va a ajustar ahorita en noviembre. O sea, ¿del año 2016 o 2017? 17, creo. 3 de noviembre de 2017. Fíjense que todos celebramos nuestro cumpleaños y sabemos cuándo nacimos y año con año lo celebramos. Pero el nacimiento, el verdadero nacimiento, el más importante, es cuando el Espíritu de Dios vino a nosotros. Y ese día fue, como decía la hermana Telmita, el día que aceptamos al Señor. Yo creo que si hago una encuesta entre todos, muy pocos se recordarán la fecha en que nacieron de nuevo. Tal vez recordarán el mes o el año, pero no saben la fecha exacta. Y hermanos, esa fecha es más importante que la de nuestro nacimiento físico, porque a partir de ahí fuimos trasladados al reino de Dios. Hemos sido considerados como ciudadanos del reino celestial. No es cualquier cosa. Entonces sí debiéramos nosotros de saber, tener en la punta de la lengua cuándo fue ese acontecimiento, porque es más importante que haber nacido físicamente. Bueno, sigamos. En la expresión, él fue constituido hijo de Dios, investido de poder. Él lo era desde toda la eternidad, porque él es eterno. Pero durante el periodo de su humillación, o sea, de su ministerio, la plenitud de su poder estaba, por decirlo así, oculta. ¿Por qué decimos que estaba oculta? Porque mientras él caminaba por las calles polvorientas de Israel, nadie sabía que él iba a morir en poco tiempo y mucho menos sabían, porque no lo habían entendido, de que él iba a ser resucitado. Entonces, ese poder, esa plenitud de su poder estuvo oculto por algún tiempo, y aunque él, como repito, lo estuvo divulgando, se lo estuvo diciendo a sus discípulos, nunca creyeron, porque si ellos hubieran creído, hubieran entendido que esa plenitud del poder del Señor lo iba a llevar a su resurrección. Esta manifestación de la investidura de poder de Cristo se llevó a cabo por medio del Espíritu de Santidad, que ya dijimos que es el Espíritu Santo, por medio de su gloriosa resurrección. Mire, estamos enfatizando y martillando el mismo clavo con relación a la resurrección, porque es uno de los acontecimientos gloriosos que dan cumplimiento a muchos aspectos que ya hemos visto. Su investidura de poder no solo fue resaltada, sino que también comenzó a resplandecer en toda
en toda su gloria. Qué maravilloso, hermanos, qué lindo ha de haber sido haber vivido en aquel tiempo cuando el Señor caminaba por las calles de Israel, haber visto su presencia, haberlo visto a él, haberlo oído, haber oído de sus labios todas las enseñanzas que él daba y ver su naturaleza humana, cómo él se compadecía de las multitudes, cómo tenía compasión de las gentes, cómo los ayudó en todas sus necesidades. Ha de haber sido algo maravilloso, algo que no se puede describir con palabras. Y ya no digamos haberlo visto resucitado. Los que lo vieron resucitado, hermanos, qué privilegio tan grande. ¿Cómo no quisiéramos nosotros el día de hoy que el Señor se nos apareciera ahí donde está, donde usted está y donde yo estoy, que se nos apareciera de repente y nos hablara? Yo creo que nos morimos de la presencia de Él. Sería algo maravilloso, algo trascendental que Él se apareciera a nosotros y poder ver su gloria en su naturaleza, ya como glorificado que Él está. La afirmación de Pedro, aquí vamos a ver unas palabras de Pedro, luego que el Señor ha sido muerto y resucitado y ascendido, hecha en un contexto muy similar. Y eso está en Hechos 2:36. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. O sea, toda la casa de Israel. Sepa ciertísimamente que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho a él Señor y Cristo. Mire, esa declaración de Pedro pareciera insignificante, pero hermano, no cabe duda que esta revelación Pedro la ha tenido porque el Señor se la dio. Si no, estas palabras nunca hubieran salido de los labios de Pedro. Y él está diciendo a todo el pueblo de Israel después del derramamiento del Espíritu y que la gente está ahí asombrada. Pedro le dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien ellos crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esta afirmación no implica que antes de su resurrección Jesús no fuera Señor y Cristo, porque ya lo era, pero en este caso se había manifestado a la nación de Israel. Significa que el poder, la majestad y la gloria de su exaltado oficio comenzaba ahora a resplandecer con todo el brillo de su gran poder a partir de ese momento de su exaltación por medio de la resurrección. Es por medio de Jesucristo, nuestro Señor, que el verdadero evangelio llega a su culminación. Y hacemos la aclaración del verdadero evangelio porque hoy hay muchos evangelios que son falsos, que no son lo que la palabra de Dios deja establecido. Aparte de él, la salvación es imposible. O sea, sin Jesucristo, nunca, nadie, jamás era imposible que alguien nos pudiéramos haber salvado. Fue por el Señor que nosotros, en su gracia, en su misericordia, nos salvó porque murió por nosotros en la cruz. Como decía, Él fue el sustituto nuestro en la cruz. Y ahí Él nos justificó y por su gracia nos hizo y nos dio el título de hijos de Dios. Con Él como nuestro soberano, objeto de nuestra confianza y amor, la condenación es impensable. Jamás podríamos nosotros que vamos a ser condenados porque el Señor ya pagó el precio de nuestra salvación. Él llevó sobre su cuerpo el castigo, la ira de Dios se desató sobre él para que nosotros no fuéramos condenados. Y Pablo lo dice cabalmente en este libro que estamos estudiando, Romanos 8:1. ¿Qué dice Romanos 8:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Leámoslo mejor, no me recuerdo bien ahorita, déjeme ver.
antes de que, vamos a ver aquí, yo tengo, vamos a ver, Romanos 8:1. Dice, ahora pues, perdón, yo estaba equivocado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mire, ahora pues ninguna, ni una sola condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero ahí nos dice claramente Pablo que para nosotros, los creyentes, los nacidos de nuevo, los regenerados, los que somos espirituales, no hay ni una sola condenación. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio de nuestra salvación. Si la obra de impartir vida se le atribuye al Espíritu Santo, entonces aquí hay una pregunta. ¿No es lógico que aquí en Romanos 1:4 se le atribuya también a Él, o sea, al Señor, la renovación de la vida, la resurrección de Cristo? Obviamente, sí, la respuesta es sí. Es lógico, ¿verdad? No se necesita tener dos dedos de frente para entender que nuestra regeneración, nuestro nuevo nacimiento se le atribuye únicamente a Jesucristo a través del Espíritu Santo que puso dentro de nosotros. O sea, el Espíritu Santo es la mayor seguridad y señal que tenemos de que jamás, nunca, jamás debemos pensar de que vamos a ser condenados porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y el Señor no miente. Vemos a Cristo resucitado y sentado actualmente a la derecha de Dios en los cielos. ¿Qué está haciendo Cristo allá en el cielo sentado a la diestra del Padre? ¿Qué es lo que hace ahí? Lo que está haciendo es intercediendo hoy por nosotros los creyentes y dándonos poder, energía y consuelo. ¿Cómo? Por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra. Hay un hombre ahí en gloria celestial, hablando del Señor Jesús, pero muchos cristianos no parecen apreciar plenamente esta verdad. Necesitamos recuperar esa conciencia de Jesús, de su persona. Igualmente, la resurrección de Cristo nos asegura, ¿qué cosa? Que Él vendrá a esta tierra como el juez, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Eso nos asegura el hecho de que Él haya resucitado. Si Él no hubiera resucitado, Él jamás podría venir una segunda vez. Y todos los beneficios que hay después de su resurrección, nosotros estaríamos ajenos a ellos y posiblemente nos hubiéramos perdido si Él no hubiera resucitado. Él acabará con el pecado y reinará con justicia sobre la tierra. ¿Se recuerdan que eso lo vimos en Daniel capítulo número 9, versículos del 24 al 26, que dice que en el periodo de la semana 70, Él va a terminar con el pecado y que Él va a reinar con justicia sobre la tierra en el periodo del milenio, cuando se establezca su reino aquí en la tierra. Como Pablo les dijo a aquellos filósofos de Atenas, que está en Hechos 17, 29 al 31. Siendo pues linaje de Dios, o sea, Jesucristo, no debemos pensar que la divinidad, o sea, Dios, sea semejante a oro o a plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. O sea, es imposible y es ridículo que las gentes, la mayor parte del mundo, tengan al Señor representada su divinidad en esculturas de arte, en cuadros de imaginación de hombres, que lo presenten en figuras de oro o de plata o de piedra. Esa es una abominación para Dios, para el Señor. Él no es ese pedazo de metal o de madera o de ese lienzo de tela donde Él ha sido dibujado. Él no es eso. Él es un ser real. Él vive, Él está vivo, está más vivo que nosotros. Él resucitó, Él no está muerto. No hay por qué adorar ninguna imagen, hay que adorarlo a Él,
Por eso dice en San Juan capítulo 4 que él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No dice que le adoren por medio de imágenes, pero la gente así lo hace. Versículo 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto, miren qué interesante, por alto los tiempos de esta ignorancia. Hermanos, todos nosotros fuimos ignorantes por muchos años de nuestra vida, excepto aquellos que nacieron en hogares cristianos. La mayor parte de nosotros fuimos unos tremendos ignorantes. Pero dice que él, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos, no solo a unos, a todos los hombres en todo lugar, no solo en Israel. ¿Qué cosa? Que se arrepientan. Mire, el Señor habla de una forma contundente y Pablo lo deja establecido aquí en Hechos 17, 29 al 31. Cuando Pablo está hablando con los más grandes filósofos, los más grandes pensadores de aquel tiempo, griegos, ahí en Atenas, y les está diciendo esto, y les está hablando de que se tienen que arrepentir. Versículo 31 dice, por cuanto, ese arrepentimiento tiene que ser, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón. ¿Quién es ese varón? Jesucristo, a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. O sea, habla otra vez de su resurrección. Mire estas palabras de Pablo ahí con los filósofos. Yo creo que los filósofos, a pesar de ser hombres con una mente muy cultivada y ser pensadores, en ese momento ellos no entendieron el lenguaje de Dios. No entendieron esto, porque si lo hubieran entendido, no le hubieran dicho a Pablo, ahí te vamos a oír otra vez. En otra ocasión te vamos a oír. No le dieron importancia al mensaje. Y Pablo les estaba presentando el plan de salvación. Les estaba presentando a Cristo, al Dios mismo, a la divinidad del Señor, y diciéndoles que no eran lo que ellos tenían como dioses y que debían de arrepentirse, porque viene un día en el cual el Señor va a juzgar a todo el mundo con justicia. A él se designó y que se le acreditó ante todos por medio de su resurrección, habiéndolo levantado de entre los muertos. O sea, la resurrección es bien importante. El evangelio es todo en cuanto a Jesucristo. Ya decíamos al principio que en resumen, el evangelio es la vida, muerte, resurrección, ascensión y coronación de Jesucristo. Su tema principal del evangelio es una persona, y esa persona es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Ese es el evangelio. Si no es cosa difícil predicar el evangelio. Predicar el evangelio es predicar de Cristo, predicar de su nacimiento, predicar de su ministerio, predicar de su sacrificio en la cruz, predicar de su resurrección, de su ascensión, de su coronación, predicar de que él vendrá una segunda vez. Eso es el evangelio. Y esa es la diferencia entre la religión y la verdadera fe en Jesucristo. Versículo 5. Voy a ver cómo estoy de tiempo. Me quedan, creo, 8 minutos. ¿Cuánto? 5 minutos. Ok. Romanos 1:5. Dice, ¿y por quién? O sea, hablando de Jesucristo, recibimos la gracia y el apostolado. Cuando Pablo dice recibimos, está en plural. ¿Debiéramos nosotros incluirnos dentro de este pluralismo de recibimos? No. ¿Por qué? Porque dice recibimos la gracia y el apostolado. Ninguno de nosotros y ningún hombre en toda la tierra ha recibido este apostolado. Este apostolado de que está hablando aquí Pablo se está refiriendo a los 12 apóstoles y a él mismo.
y de ahí ningún hombre. Te dice que por él, por el Señor, por medio de su Espíritu, recibimos, dice, la gracia. ¿Qué es gracia? Es un don inmerecido de parte de Dios para nosotros. Es que mereciendo nosotros el infierno, la condenación eterna, nos justificó por la muerte de su Hijo y ahora nos ha dado la salvación eterna. Eso es gracia. Dice, ¿por quién recibimos la gracia y el apostolado? ¿Para qué recibió Pablo y los otros apóstoles la gracia de Dios y el apostolado? Lo recibieron para la obediencia a la fe. Obediencia a la fe. Yo quisiera hacer un examen en cada uno para ver quiénes somos obedientes a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Mire qué interesante lo que Pablo está diciendo en este primer capítulo. Está diciendo unas palabras y unos conceptos y unas verdades teológicas importantísimas. Pablo está diciendo que él había recibido dos cosas. Una es la gracia, es decir, el favor inmerecido de Dios que otorga salvación. Y la otra cosa es el apostolado. Dios nos salva por su pura gracia, no por obras, no porque yo soy bueno, no como algunos dicen, es que la Madre Teresa de Calcuta tuvo que haberse salvado por las obras que ella hizo. La salvación no es por obras, la salvación es por su gracia, pero esa gracia está fundamentada en la obediencia a la fe, en creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que la salvación solamente es por medio de él. No hay ningún otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo por Jesucristo. No se necesita hacer ninguna obra. Es solamente creer. Es la gracia de Dios. Ese es el método de Dios para la salvación. Nadie podría ser salvado si Dios no fuera bondadoso. Dice aquí, por quien ahora Dios el Padre es la fuente y el Hijo es el medio por quien recibimos. Puede referirse a todos los apóstoles, pero especialmente a Pablo como el apóstol a los no judíos. Y aquí les tengo más claramente el concepto de gracia. Y yo siempre insisto mucho en ese concepto porque quisiera que a todos se nos grabe el concepto de gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Por medio de su gracia, Dios da el cielo a pecadores que merecen el infierno. Gracia es el favor inmerecido de Dios y que Dios da, por medio de su gracia, Dios da el cielo a pecadores que merecíamos el infierno. La palabra apostolado se refiere solamente a aquellos que eran técnicamente apóstoles, llamados por Cristo. Todo creyente es en realidad un enviado por Dios. Es un testigo con un mensaje. La palabra apóstol quiere decir también enviado. Y nosotros somos enviados, pero no somos apóstoles llamados por Cristo para ese ministerio. Pero sí somos llamados y enviados para hablar del evangelio, para hablar de Cristo. O sea, es ser un testigo con un mensaje. Nosotros también hemos recibido la gracia y el apostolado, entendiendo este apostolado como enviado, no como apóstol, como ministerio. El creer y el obedecer van juntos. Y mires este ejemplo qué interesante. La sal, para quienes no saben, se compone de dos sustancias y las dos son venenosas. Las dos sustancias son el sodio y el cloruro. Estos dos componentes mezclados forman la sal, pero separados son venenos, son mortales. Tomados aisladamente podría envenenarnos, pero combinados constituyen una sustancia muy importante para la salud. Ahora el Señor dijo que nosotros éramos la sal de la tierra. Nosotros no podemos ser la sal de la tierra sin combinar los dos elementos.
Y esos dos elementos son fe y obediencia. Si tomamos solo uno o solo el otro, puede ser contraproducente para nosotros. Pero si tomamos los dos, al igual que la sal, que al mezclar el sodio y el cloruro son importantes para la salud física, la fe y la obediencia son importantes para la salud espiritual. Romanos 16:19. Porque el informe de vuestra obediencia ha llegado a todos. Es por medio de la obediencia y la fe, los dos componentes de la sal espiritual, que una persona abraza a Cristo. Dos componentes, obediencia y fe. Nos vamos a quedar ahí porque ya no me da tiempo. Nos tocaría el versículo número 6. Les voy a dejar el tiempo. Ustedes conectan su micrófono y pueden hacer alguna pregunta, un aporte, un comentario o algo que ustedes quieran exponer. El tiempo es para ustedes. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.